Hola chicos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este video. Este video surge por una consulta que me hicieron de un ejercicio que involucraba derivadas. Los ejercicios con derivadas no entrarían en el curso, ya que el curso de cálculo diferencial e integral no es requisito para el curso de física general 1. Pero siempre es bueno aprender cosas nuevas y no es un tema tan complicado. Y además de que en el pasado, bueno, al menos una vez, yo me di cuenta que, que en un examen pusieron puntos extra y eran ejercicios que involucraban este tema. Entonces voy a hacerles así como una pequeña introducción porque probablemente muchos de ustedes aún no han visto el tema, probablemente no han llevado cálculo o lo están llevando en este momento. Entonces vamos a ver. La derivada es una operación matemática que sirve para encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva. Esto es importante ya que tiene varios usos en la física, porque recuerden que la velocidad instantánea es igual al valor de la pendiente de la recta tangente en la curva xt. Entonces la derivada nos ayuda para encontrar los valores de velocidad instantánea en esos casos. Además también puede ser utilizada para aceleración instantánea si se tiene la ecuación de velocidad contra tiempo, o bien se puede utilizar la ecuación, la ecuación posición contra tiempo derivándola dos veces. Eso sería la primera parte. Ok, reglas de derivación. Estas son como todas las reglas, no les pongan atención a la mayoría. Aquí las únicas que nos van a importar son estas, la de suma y la de resta. La de suma, la de resta, la la derivada de una constante, la derivada de un número multiplicado por x y la de una función polinomial. Ok, vamos a ver. Vamos paso por paso. La de la suma y la resta son idénticas, solo que una es con un más y una es con un menos, pero la regla es la misma. Y lo que nos dice es que si ustedes tienen una función y igual a u más v, la derivada de esa función y, eso se denota con esta prima, con esta apóstrofe, la derivada de esa función y' va a ser igual a la derivada de u más la derivada de v. Es decir, hacemos las derivadas por separado. Si tenemos una suma de términos, la derivada de esa suma de términos va a ser la derivada de cada uno de esos términos por separado. Y al igual que en la resta, tenemos que si tenemos la función y igual u menos v, la derivada de esa función, es decir, y', va a ser igual a la derivada de u menos la derivada de v. Si tenemos una resta de dos términos, la derivada de esa resta de términos va a ser la suma de la derivada de cada uno de esos términos. Ok, esa sería como la primera cosilla importante. La segunda es esta, que la derivada de un número, eso es lo que es la k, es una constante, es un número cualquiera, siempre va a ser 0. Entonces si ustedes tienen la derivada de 5 nos va a dar 0, la derivada de menos 1 nos va a dar 0, la derivada de 0 es 0, la derivada de un millón es 0. Eso es la derivada de una constante. La derivada de un número es siempre 0, es una regla. Estas reglas ustedes van a ver cómo demostrarlas o van a hacer realizar la demostración en el curso de cálculo, pero para este ejercicio lo único que nos importa es aplicarlas. La otra importante es que si tenemos y igual a un número multiplicado por x, la derivada de ese número multiplicado por x va a ser solamente el número, es decir, la x va a desaparecer. Nosotros desaparecemos esta x y nos quedamos solo con la pendiente, solo con el numerito. Entonces si ustedes tuvieran y igual a 5k, el resultado de la derivada va a ser 5. Si estuvieran y igual menos x, el resultado de la derivada va a ser menos 1. Si tuvieran y igual a 1.000.000 por x, la derivada de 1.000.000 por x le va a dar nada más 1.000.000. Descartamos la x. Esa es la regla. Y por último, tenemos esta, que es la derivada de un x a la cualquier número. Y tiene su toque. O sea, es sencillo, pero es nada más aprenderse cómo realizarlo.
el exponente lo vamos a pasar a multiplicar al x. Entonces, si ustedes tienen x a la n, van a pasar a multiplicar el n. Y al exponente le van a restar 1, como bien lo dice la regla. Si tienen y igual x a la n, el resultado va a ser, el resultado de la derivada va a ser n multiplicado por x a la n menos 1. Entonces, si tuvieran la derivada de x a la 3, la derivada de x a la 3 vendría siendo 3 por x a la 3 menos 1. Es decir, 3 por x a la 2. Si tuvieran la derivada de 8, la derivada de 8 sería 8 multiplicado por x a la 8 menos 1, es decir, 8 por x a la 7. No es nada muy complicado. Nada más tener cuidado de pasar a multiplicar correctamente y del exponente restarle 1. Ahora, este n puede ser cualquier número real. Puede ser un medio, puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede ser irracional. Puede ser que ustedes tengan x a la pi. La derivada de x a la pi vendría siendo pi por x a la pi menos 1. Puede ser cualquier número. Ok, y esas serían como las reglas importantes para física. Las otras son derivadas de funciones especiales como 1 entre u, o g a la u, o logaritmo. Pero esas no son usuales en ecuaciones de posición. O sea, sí pueden existir, pero no son usuales. Ahora, tenemos este ejercicio, este ejemplo, que nos preguntan cuál es la pendiente de la recta tangente a la gráfica x a la 2 menos 5x más 3 en x igual 5. Entonces, ustedes cuando les pregunten esto, cuál es la pendiente de la recta tangente, ustedes dicen derivar. La derivada de una ecuación siempre les va a dar el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a ver. Escribimos la función x a la 2 menos 5x más 3 y vean que es una suma y resta de términos. Entonces aquí vamos a aplicar la regla de la suma y la resta. Vamos a derivar cada uno de estos términos. Vamos a derivar cada uno de estos términos por separado. Ok, entonces vamos a ver cómo nos queda. La derivada de la función f de x respecto a x es igual a f' de x. Esto es notación. O sea, nada más que sepan que la derivada de f respecto a un número, la derivada de f respecto a una variable, en este caso la derivada de f respecto a variable, respecto a x, es igual a f' de x. ¿Y cómo vamos a encontrar esa derivada? Ok, recuerden las reglas que dijimos al principio. Este es un x a la n, es un x a la 2. Entonces para derivarlo vamos a pasar a multiplicar el 2 y le vamos a restar 1. Ok. Entonces x a la 2 menos 1 es x a la 1, aquí hay un 1 invisible. Y pasamos a multiplicar el 2. Entonces aquí nos queda el 2 multiplicando. Eso era lo que decía la regla. Pasamos a multiplicar el 2 y al exponente le restamos 1. 2 por x a la 1, es decir, 2x. Ahora, menos por propiedad de la resta. Y tenemos 5x. Recuerden que la derivada de un número multiplicado por x va a ser ese mismo número. Entonces, la derivada de 5x va a ser menos 5. Y por último, más la derivada de un número. Pero la derivada de un número es siempre 0. Y recuerden que sumar 0 no hace nada, no altera el resultado. Si ustedes tienen 5 y le suman 0, el resultado va a ser siempre 5. Entonces podemos omitir la suma de este 0. Y ya tendríamos el valor de la derivada, 2x menos 5. Y esta ecuación, 2x menos 5, es el valor de la pendiente de la recta tangente. Pero nos dicen que es la pendiente de la recta tangente en x igual 5. Entonces, este 5 lo vamos a cambiar aquí y acá. Entonces, la derivada evaluada en 5 es igual a 2 por 5 menos 5. 2 por 5 sería 10, menos 5, 5. Y ya este resultado es el valor de la pendiente de la recta tangente. La pendiente va a ser 5. Y ese sería el resultado, ese sería lo que nos piden. Aquí en este ejemplo lo pueden ver más gráfico. Tenemos la parábola, la ecuación cuadrática x a la 2
menos 5x más 3, aquí de colorcito verde. Tenemos de color rojo la recta tangente, y vean que es tangente porque toca a la parábola ecuación cuadrática en un solo punto. Ese punto lo toca en 5, como nos lo pedía el ejercicio, la pendiente de la recta tangente en x igual 5. ¿Y cuánto es la pendiente de la recta tangente? Vean aquí la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual a 5x menos 22. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta? 5, como lo habíamos obtenido anteriormente en el ejercicio anterior. Y ahora sí, vamos a resolver el ejercicio del que me habían preguntado, que es el 2.8 del libro. Y nos dicen que una ave vuela hacia el este, su distancia desde un rascacielos está dada por x en función del tiempo, igual 28 metros, más 12.4 metros por segundo multiplicado por el tiempo, menos 0.0450 metros por segundo al cubo, multiplicado por tiempo al cubo. ¿Y cuál es su velocidad instantánea al ave cuando t es igual a 8 segundos? Ok. Recuerden que la velocidad instantánea la podemos encontrar con la pendiente de la recta tangente de la gráfica x en función del tiempo. Entonces nosotros, para encontrar la pendiente de la recta tangente de la gráfica x en función del tiempo, tenemos que derivar esta ecuación. Entonces, vamos a escribir la ecuación. X en función del tiempo es igual a 28 más 12.4 por el tiempo menos 0.0450 t a la 3. La derivada vamos a hacerla por pasos. Vean que es una suma de términos. Entonces la derivada de una suma de términos es la suma de la derivada de cada término. Y entonces eso nos facilita el procedimiento. Aquí tenemos 28 solito, no está siendo multiplicado por ninguna t. Entonces recuerden que la derivada de un número solito es siempre 0. Entonces aquí estaríamos sumando 0. Pero como el 0 no afecta el resultado, entonces simplemente no lo ponemos. Ahora, la derivada de 12.4 por el tiempo. Recuerden que la derivada de 12.4 por el tiempo, o 12.4 por x, o por una constante, por cualquier cosa, siempre va a ser el numerito. Entonces aquí el resultado vendría siendo 12.4. Aquí me equivoqué, le puse la t, no se la quité. Pero aquí sería solo 12.4. Recuerden que cuando tenemos un número multiplicado por una variable, el resultado de la derivada de un número por una variable va a ser siempre el numerito. Entonces aquí quitamos la t y nos dejamos solo el 12.4. Y ahora la derivada de 0.0450 por t a la 3. Vamos a agarrar el exponente, lo pasamos a multiplicar como lo decía la regla, y al exponente le vamos a restar 1. Entonces pasamos a multiplicar el 3, aquí tienen 3 multiplicado por 0.0450, y al exponente le vamos a restar 1. 3 menos 1 es 2. Y ya sería la ecuación de velocidad en función al tiempo, que la encontramos derivando la ecuación de posición en función del tiempo. Y ahora, ¿cómo encontramos la velocidad instantánea? Ok, aquí derivamos la ecuación de posición en función del tiempo. La derivada nos da la recta tangente. Y la recta tangente de la gráfica posición en función del tiempo nos da la velocidad instantánea. Entonces, para encontrar, ya que encontramos la derivada, ya encontramos la ecuación de velocidad instantánea, para encontrar la velocidad instantánea en t igual 8 segundos, vamos a sustituir 8 aquí en el tiempo, y como vamos a sustituir aquí en tiempo, también tenemos que sustituir en esta t. ¿Ok? Entonces, la velocidad, bueno, ya esta sería la ecuación, el resultado de realizar esta derivada. Y vamos a sustituir en 8 segundos. Entonces, la velocidad en 8 segundos es igual a 12.4 menos 0.135 por 8 a la 2. Nada más vamos a cambiar las t's por 8. Es una sustitución común y corriente. Y el resultado de realizar esta sustitución nos va a dar 3.76 metros por segundo. Y este sería
la respuesta al ejercicio 2.8. ¿Cómo lo resolvimos? Nos preguntaban velocidad instantánea, nos daban la ecuación de posición respecto al tiempo. La velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente a la ecuación posición en función del tiempo. Entonces derivamos para obtener la ecuación de velocidad instantánea, que sería la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo derivamos? Utilizamos propiedad de suma y resta. La propiedad de suma y resta decía que la derivada de cada uno de sus términos es la suma de los términos derivados. Y aplicamos las reglas que vimos al comienzo de la clase. La derivada de un número es 0, la derivada de un número multiplicado por una variable es el número solito, en este caso 12.4 multiplicado por el tiempo, la derivada va a ser solo 12.4. Ahí se me fue una t, pero ya ahí la taché, todo bien. Y la derivada de una polinómica es pasar a multiplicar el exponente y restarle 1 al exponente. Entonces pasamos a multiplicar el 3, le restamos 1 al exponente, sería 3 menos 1 es 2. Encontramos la ecuación de velocidad instantánea. Y para encontrar la velocidad instantánea en un cierto instante de tiempo, simplemente sustituimos el tiempo en la ecuación. Y así encontramos el resultado. Así sería este ejercicio. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar al Telegram y con mucho gusto les ayudo. Ese sería el video.